La sangre de Carmen se heló cuando encontró la cama de su nieto vacía en la oscuridad de la noche. Lo que descubrió en el corral no solo desafió su realidad, sino que reveló un poder ancestral que fluía en las venas del pequeño Matías. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La noche había caído pesada sobre el pequeño pueblo de Santa Rosa. El silencio era casi absoluto, solo interrumpido por el ocasional aullido de algún perro en la distancia y el suave murmullo del viento entre los árboles. En la modesta casa de adobe y teja de doña Carmen Gutiérrez, el tiempo parecía detenerse cuando el reloj marcaba las 2 de la madrugada. La anciana, de 75 años, se removió inquieta entre las sábanas gastadas por el uso y el tiempo. Algo la había despertado, una sensación extraña, como si una mano invisible hubiera sacudido suavemente su conciencia. Sus ojos, aún nublados por el sueño, se abrieron lentamente mientras intentaba orientarse en la penumbra de su habitación. Había sido un día largo. Su nieto Matías, de apenas 6 años, había llegado 3 días atrás para pasar las vacaciones escolares con ella, como cada verano desde que su hija Laura se había mudado a la capital buscando mejores oportunidades. «¿Qué hora es?», murmuró para sí misma, estirando la mano arrugada hacia la mesita de noche donde descansaba el viejo reloj que había pertenecido a su difunto esposo. La luz de la luna llena se filtraba tímidamente por la ventana, proyectando sombras alargadas sobre las paredes encaladas. Carmen se incorporó lentamente, sintiendo cómo sus huesos protestaban. Una punzada de dolor en la espalda baja le recordó que los años no pasaban en vano. Se colocó las pantuflas gastadas y se envolvió en el chal tejido que siempre dejaba a los pies de la cama. Algo no estaba bien. Lo sentía en el aire, en ese instinto que solo las abuelas poseen, afinado por años de criar hijos y cuidar nietos. «Matías», llamó suavemente, pensando que quizás el pequeño había tenido una pesadilla y andaba deambulando por la casa. Solo el silencio respondió a su llamado. Carmen se levantó completamente y caminó hacia la habitación contigua donde dormía su nieto. La puerta estaba entreabierta, lo cual le pareció extraño porque recordaba haberla cerrado después de arroparlo y contarle uno de esos cuentos antiguos que solo ella conocía. «Matías, mi niño, ¿estás despierto?». Al empujar la puerta, su corazón dio un vuelco. La cama estaba vacía, las sábanas revueltas, como si el niño se hubiera levantado apresuradamente. El osito de peluche que nunca abandonaba estaba tirado en el suelo, junto a las pequeñas sandalias que usaba durante el día. «Matías». Esta vez su voz sonó más fuerte, cargada de una preocupación creciente que empezaba a oprimirle el pecho. Carmen recorrió la pequeña casa llamando a su nieto. Revisó el baño, la cocina, incluso debajo de las camas y dentro del viejo armario donde a veces le gustaba esconderse cuando jugaban. Nada. El niño no estaba por ninguna parte. El miedo, como una serpiente fría, comenzó a deslizarse por su espalda. Con manos temblorosas, encendió todas las luces de la casa y volvió a la habitación de Matías. Fue entonces cuando notó algo que había pasado por alto. La ventana estaba abierta de par en par, las cortinas meciéndose suavemente con la brisa nocturna. Esa ventana, Carmen estaba segura, había quedado cerrada antes de acostarse. «Dios mío», exclamó llevándose las manos al rostro. «Se lo han llevado». Pero inmediatamente sacudió la cabeza, negándose a aceptar ese pensamiento. No, nadie podría haber entrado a llevarse a su nieto. Santa Rosa era un pueblo tranquilo donde todos se conocían. Además, la ventana no mostraba signos de haber sido forzada. Salió por su cuenta, murmuró acercándose a la ventana y mirando hacia el patio trasero, apenas iluminado por la luz lunar.
Pero, ¿por qué? Carmen intentó pensar con claridad, a pesar del miedo que nublaba sus pensamientos. Matías era un niño curioso, siempre explorando y haciendo preguntas sobre todo lo que veía. Durante el día había mostrado especial interés en los animales del pequeño corral que mantenía detrás de la casa: las gallinas, los conejos y especialmente la vieja cabra lucera, que acababa de parir un cabritillo hacía solo 2 días. «El corral», susurró Carmen, y una chispa de esperanza se encendió en su pecho. Sin perder un segundo más, la anciana se dirigió a la puerta trasera de la casa. Sus manos arrugadas temblaban tanto que le costó trabajo girar la llave en la cerradura. El aire fresco de la noche la golpeó cuando finalmente salió al patio, haciendo que se estremeciera y se ajustara más el chal alrededor de los hombros. La luna iluminaba el sendero de tierra que conducía hacia el pequeño corral de madera. Carmen avanzó lo más rápido que sus piernas le permitían, llamando a su nieto con voz cada vez más angustiada. «Matías, Matías, mi niño, ¿dónde estás?» El silencio de la noche parecía engullir sus llamados. A medida que se acercaba al corral, Carmen notó algo extraño. La puerta estaba entreabierta y un débil resplandor parecía venir del interior. No era la luz de la luna, era más rojizo, como el de una linterna o una vela. El corazón de Carmen latía tan fuerte que podía sentirlo retumbar en sus oídos. ¿Quién podría estar en su corral a esas horas de la noche? ¿Y dónde estaba Matías? Al llegar a la puerta del corral, la anciana se detuvo, paralizándose de miedo ante lo que pudiera encontrar dentro. Las historias de robos y secuestros que ocasionalmente escuchaba en la televisión cruzaron por su mente como relámpagos fugaces, pero el pensamiento de su nieto en peligro le dio el valor necesario para empujar la puerta y enfrentarse a lo que fuera que estuviera al otro lado. Lo que vio dentro del corral la dejó sin aliento. Matías estaba allí, arrodillado en el suelo de tierra junto al pequeño cabritillo recién nacido. Pero no estaban solos. Frente a ellos, iluminado por la pequeña linterna que el niño sostenía con mano temblorosa, se encontraba don Evaristo, el anciano curandero del pueblo. Sus manos arrugadas y manchadas por el tiempo se movían con sorprendente agilidad sobre el cuerpo del animal, que yacía inmóvil sobre un lecho improvisado de paja. «Matías», exclamó Carmen, una mezcla de alivio y confusión en su voz. El niño y el anciano se sobresaltaron, girando sus cabezas hacia ella. Los ojos de Matías brillaban con una mezcla de miedo y determinación que Carmen nunca había visto en su rostro infantil. «Abuelita», dijo con voz pequeña, «no te enojes. El cabritillo está enfermo. Se estaba muriendo y yo fui a buscar a don Evaristo para que lo curara». Carmen miró alternativamente a su nieto y al viejo curandero, intentando procesar lo que estaba ocurriendo. Don Evaristo, con su rostro surcado por profundas arrugas y su largo cabello blanco recogido en una coleta, le dirigió una mirada serena. «El niño llegó a mi casa hace 1 hora, Carmen», explicó con voz grave y pausada. «Estaba desesperado. Dijo que el cabritillo había dejado de moverse y que temía que muriera durante la noche. No pude negarme a venir». Carmen se acercó lentamente, notando por primera vez que el pequeño animal apenas respiraba. Su cuerpo diminuto se agitaba con espasmos ocasionales y un líquido espeso y oscuro manchaba la paja a su alrededor. «¿Qué le pasa al animal?», preguntó Carmen, acercándose más para observar mejor al pequeño cabritillo. Don Evaristo continuaba masajeando con movimientos circulares el vientre del animal, mientras murmuraba palabras en una lengua antigua que Carmen apenas recordaba de su infancia, cuando los abuelos del pueblo todavía hablaban el idioma original de sus antepasados. «Ha comido algo que no debía», respondió finalmente el curandero sin interrumpir su labor.
Algo tóxico. Probablemente esas hierbas nuevas que crecen junto al arroyo desde que instalaron la fábrica en el pueblo vecino. El rostro de Matías estaba contraído por la preocupación. Sus pequeñas manos sostenían con firmeza la linterna, iluminando meticulosamente cada movimiento de don Evaristo. Carmen notó que su nieto tenía los pies descalzos y solo llevaba el pijama de superhéroes que le había regalado en Navidad. Debía estar helado, pero el niño no mostraba señal alguna de incomodidad, concentrado completamente en el cabritillo enfermo. «Matías, mi niño», dijo Carmen con voz suave pero firme, «¿cómo se te ocurrió salir solo en medio de la noche? ¿Sabes el susto que me has dado?» El pequeño levantó la mirada hacia su abuela, y Carmen vio que tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. «Lo siento, abuelita. Desperté porque escuché un ruido raro viniendo del corral. Me asomé por la ventana y vi que la mamá cabra estaba muy inquieta, dando vueltas alrededor de su bebé. Bajé para ver qué pasaba y encontré al cabritillo así, temblando y con los ojos casi cerrados». Carmen sintió que su corazón se encogía ante la angustia evidente en la voz de su nieto. «¿Y por qué no me despertaste? Yo podría haberte ayudado». «Lo intenté, abuelita», respondió Matías con un hilo de voz. «Te llamé 2 veces, pero estabas roncando muy fuerte y no te moviste». Don Evaristo dejó escapar una leve risa mientras sacaba de su morral un pequeño frasco de vidrio que contenía un líquido oscuro y espeso. «Tu nieto tiene un don, Carmen», comentó mientras abría el frasco cuidadosamente. No cualquier niño de su edad notaría el sufrimiento de un animal tan pequeño, y menos aún sabría qué hacer al respecto. Carmen quería estar enfadada con Matías por el susto que le había dado, pero no podía. En su lugar, sintió una oleada de orgullo mezclada con preocupación. Desde muy pequeño, su nieto había mostrado una sensibilidad especial hacia los animales. Laura, su madre, solía bromear diciendo que Matías prefería la compañía de las mascotas a la de otros niños. «Aún así, es peligroso salir solo de noche», insistió Carmen agachándose para abrazar a su nieto. «No vuelvas a hacerlo, prométemelo. Si algo te hubiera pasado...» «Pero el cabritillo se habría muerto», interrumpió Matías con esa lógica simple y contundente propia de los niños. «Don Evaristo dijo que llegué justo a tiempo». El anciano asintió mientras vertía unas gotas de líquido oscuro en un pequeño recipiente de madera y lo mezclaba con agua utilizando un palito. «Es verdad», confirmó. «Unos minutos más y habría sido demasiado tarde. Este pequeño tiene un instinto especial. Vino directamente a mi casa, golpeó la puerta como si fuera un adulto y me explicó exactamente lo que pasaba. No titubeó ni un segundo». Carmen observó a su nieto con nuevos ojos. Ciertamente, no era un comportamiento normal para un niño de 6 años. Había atravesado el pueblo solo, en medio de la noche, para buscar ayuda para un animal. Eso requería no solo valentía, sino también un sentido de responsabilidad impropio de su edad. «¿Cómo supiste que debías ir a buscar a don Evaristo?», le preguntó, genuinamente intrigada. Matías se encogió de hombros como si la respuesta fuera obvia. «Tú siempre dices que don Evaristo lo sabe todo sobre animales y plantas. Una vez te vi llamarlo cuando la gallina pintada estaba enferma, ¿recuerdas? Y se puso bien después de que él la curara». Don Evaristo sonrió mientras acercaba el recipiente a la boca del cabritillo. Con delicadeza extraordinaria, vertió el líquido en la garganta del animal, masajeándole suavemente el cuello para ayudarlo a tragar. «La memoria de los niños es asombrosa», comentó. «Observan y absorben todo, especialmente cuando algo les importa». El cabritillo pareció reaccionar al remedio. Su pequeño cuerpo se tensó momentáneamente y luego comenzó a relajarse. Su respiración,
antes agitada y superficial, empezó a normalizarse. ¿Se va a poner bien?, preguntó Matías, inclinándose más para ver mejor al animal. Eso creo, respondió don Evaristo, pero necesitará cuidados durante los próximos días. Tendrá que tomar este remedio 3 veces al día y mantenerse aislado de su madre hasta que esté completamente recuperado. Carmen frunció el ceño preocupada. ¿Por qué separarlo de su madre? Porque la leche materna podría empeorar su condición ahora mismo. Su estómago está inflamado y necesita solo líquidos especiales, explicó el anciano mientras limpiaba sus manos con un trapo. Tendrán que alimentarlo con este preparado. Sacó de su morral otro frasco, más grande, y se lo entregó a Carmen. Es una mezcla de hierbas curativas y minerales. Dilúyanlo en agua tibia y denle unas cucharaditas cada pocas horas. Matías tomó el frasco con una seriedad que habría resultado cómica en otras circunstancias. Lo examinó cuidadosamente, como si estuviera memorizando cada detalle. Yo lo cuidaré, don Evaristo. Le daré su medicina y me aseguraré de que esté cómodo. Carmen abrió la boca para protestar, pero la determinación en el rostro de su nieto la hizo dudar. Don Evaristo le dirigió una mirada significativa. Déjalo, Carmen. El niño ha establecido un vínculo con este animal. Será bueno para ambos. Fuera del corral, la noche comenzaba a ceder. Un tenue resplandor azulado anunciaba la proximidad del amanecer. Carmen no se había dado cuenta de cuánto tiempo había transcurrido desde que despertó buscando a Matías. «Está amaneciendo ya», dijo con un suspiro. «Matías, debes estar agotado. Será mejor que volvamos a la casa para que descanses un poco». Para su sorpresa, el niño negó con la cabeza. «No puedo dejarlo solo, abuelita. ¿Y si se pone mal otra vez? ¿Y si necesita más medicina?». Don Evaristo, que estaba recogiendo sus implementos, se detuvo y observó a Matías con interés renovado. «Tu nieto tiene razón, Carmen. Las próximas horas serán críticas. Si quieres, puedo quedarme un rato más mientras ustedes van a descansar». Pero Carmen sabía que eso no sería suficiente para tranquilizar a Matías. Además, el anciano también necesitaba descansar. «No será necesario, don Evaristo. Le agradezco enormemente lo que ha hecho, pero no queremos seguir molestándolo». «No es molestia», replicó el anciano con una sonrisa cansada. «Es un placer encontrar a alguien tan joven con semejante compasión por los seres vivos». Carmen miró a su alrededor. El corral, aunque pequeño, estaba limpio y bien mantenido. En un rincón había un viejo banco de madera que solía usar cuando venía a alimentar a los animales por la mañana. «Creo que tengo una solución», dijo finalmente. «Matías, ¿qué te parece si traemos unas mantas y nos quedamos aquí un rato más? Podemos turnarnos para vigilar al cabritillo». Los ojos del niño se iluminaron instantáneamente. «¿De verdad, abuelita? ¿Podemos?» Carmen asintió, incapaz de resistirse a la esperanza que brillaba en el rostro de su nieto. «Sí, mi niño, iré a buscar lo necesario. Mientras tanto, quédate con don Evaristo y aprende todo lo que puedas sobre cómo cuidar al cabritillo». Mientras Carmen se dirigía de vuelta a la casa para buscar mantas y algo de ropa abrigada para Matías, pensaba en lo extraño de aquella noche. El susto que había pasado buscando a su nieto se había transformado en una especie de revelación. Siempre había sabido que Matías era un niño especial, pero ahora comenzaba a entender cuánto. Don Evaristo, con su sabiduría ancestral, parecía haberlo reconocido también. Y algo en la forma en que miraba a Matías le decía a Carmen que esta noche era solo el comienzo de algo importante. Cuando Carmen regresó al corral con brazos cargados de mantas, una cantimplora con agua fresca y un suéter para Matías, encontró a su nieto sentado en el suelo de tierra, escuchando atentamente las instrucciones de don Evaristo. El anciano dibujaba algo en la tierra con un palo,
trazando formas que parecían hojas y raíces, mientras explicaba sus propiedades en voz baja y pausada. Estas crecen junto al arroyo, pero solo en la parte alta, donde el agua todavía está limpia, decía el curandero. Las reconocerás por sus hojas dentadas y su olor dulce, como a miel silvestre. Matías asentía con seriedad, grabando cada palabra en su memoria. Carmen se sorprendió al ver que su nieto no mostraba señales de cansancio, a pesar de la hora y la aventura nocturna que había vivido. «Aquí tienen», dijo Carmen, extendiendo una manta sobre el banco de madera. «Matías, ponte este suéter. Aunque ya esté amaneciendo, todavía hace frío». El niño obedeció distraídamente, sin apartar la mirada del cabritillo que ahora descansaba más tranquilo sobre un lecho de paja limpia que don Evaristo había preparado. «Abuelita, ¿sabes que el cabritillo todavía no tiene nombre?», comentó Matías mientras se ponía el suéter. «Creo que deberíamos llamarlo». Carmen intercambió una mirada con don Evaristo, quien sonrió con aprobación. «¿Y qué nombre te gustaría ponerle?», preguntó Carmen, acomodándose en el banco. Matías se quedó pensativo por unos momentos, observando al pequeño animal que respiraba con más regularidad. «Valiente», decidió finalmente, «porque ha sido muy valiente para seguir luchando aunque estaba muy enfermo». Don Evaristo asintió, como si el nombre hubiera confirmado algo que ya sabía. «Es un buen nombre, Matías. Los nombres tienen poder, ¿sabes? El nombre correcto puede dar fuerza a quien lo lleva». Carmen observaba la interacción entre su nieto y el anciano curandero con creciente curiosidad. Había algo en la forma en que don Evaristo trataba a Matías, una especie de respeto que normalmente reservaba para los adultos, como si reconociera en el niño a un igual en algún nivel profundo que Carmen no alcanzaba a comprender completamente. «Don Evaristo», dijo Carmen cuando el curandero terminó de guardar sus implementos en el morral, «no sé cómo agradecerle que haya venido en plena noche a ayudarnos». El anciano hizo un gesto de desestimación con la mano. «No hay nada que agradecer, Carmen. De hecho, yo debería dar las gracias a tu nieto por confiar en mí y buscarme». Se giró hacia Matías, que ahora acariciaba suavemente la cabeza del cabritillo con un dedo. «Niño», dijo con una seriedad que contrastaba con la ternura de la escena, «tienes un don. Lo he notado desde que eras muy pequeño, pero esta noche me lo has confirmado». Matías levantó la mirada, curioso pero no sorprendido, como si de alguna manera ya lo supiera. «¿Un don?», preguntó Carmen, intrigada. Don Evaristo se sentó en el suelo frente a ellos, cruzando las piernas con una agilidad sorprendente para un hombre de su edad. «Hay personas que nacen con una conexión especial con la naturaleza y sus criaturas», explicó. «Pueden sentir lo que sienten los animales, entender sus necesidades de una manera que va más allá de lo que se puede enseñar o aprender. Tu nieto es una de esas personas». Carmen miró a Matías con nuevos ojos. Siempre había notado su afinidad con los animales, pero nunca había pensado que fuera algo tan extraordinario. «¿Es por eso que siempre he podido saber cuando un animal está triste o asustado, abuelita?», preguntó Matías con naturalidad. «A veces es como si me lo dijeran, aunque no hablen como nosotros». Don Evaristo sonrió, sus ojos ancianos brillando con un destello de reconocimiento. «Exactamente, pequeño. Puedes escuchar lo que otros no oyen, sentir lo que otros no perciben. Es un regalo, pero también una responsabilidad». Un suave balido interrumpió la conversación. El cabritillo había abierto los ojos y miraba alrededor con curiosidad renovada. Matías soltó una exclamación de alegría y se acercó más al animal. «Está mejor. Miren, está mejor», celebró,
con las manos juntas como si estuviera conteniendo su emoción para no asustar al cabritillo. Don Evaristo examinó al animal con ojo crítico, palpando suavemente su vientre y revisando sus ojos. «Está respondiendo bien al tratamiento», confirmó, «pero todavía no está fuera de peligro. Necesitará esos cuidados que te expliqué durante al menos 3 días». Matías asintió con determinación. «Yo lo cuidaré. Le daré su medicina y me aseguraré de que esté cómodo». Carmen sabía que su nieto cumpliría esa promesa al pie de la letra. Cuando Matías se comprometía con algo, especialmente si involucraba a un animal, nada podía distraerlo de su objetivo. «Don Evaristo», dijo Carmen bajando la voz para que Matías, ahora completamente absorto en observar cada movimiento del cabritillo, no la escuchara. «¿Qué significa realmente este don que menciona? ¿Debería preocuparme?». El anciano negó con la cabeza. «No es motivo de preocupación, Carmen, sino de celebración. En nuestros tiempos, donde la conexión con la naturaleza se pierde cada día más, un niño como Matías es un tesoro. Puede que enfrente desafíos porque verá y sentirá cosas que otros no entienden, pero también tendrá grandes satisfacciones». Se inclinó más cerca de Carmen y añadió en un susurro: «Deberías traerlo a mi casa algún día. Hay cosas que podría enseñarle, conocimientos que se están perdiendo y que él podría preservar». Carmen no supo qué responder. Por un lado, sentía un orgullo inmenso al saber que su nieto poseía un don tan especial. Por otro, no podía evitar cierta inquietud. El mundo no siempre era amable con quienes eran diferentes. El amanecer había llegado por completo. Los primeros rayos del sol iluminaban el corral, transformando la escena nocturna en una estampa casi idílica. El niño junto al cabritillo, el anciano sabio, la abuela vigilante. Carmen pensó que parecía una de esas pinturas antiguas que representaban escenas rurales de tiempos más simples. «Creo que es hora de que me vaya», anunció don Evaristo, poniéndose de pie con un leve quejido. «Estos huesos viejos necesitan descansar un poco». «¿Volverá a revisar a Valiente?», preguntó Matías levantando la mirada. «Por supuesto», aseguró el curandero. «Volveré esta tarde para ver cómo sigue. Mientras tanto, sigue mis instrucciones al pie de la letra, ¿de acuerdo?». Matías asintió con tanta seriedad que Carmen no pudo evitar sonreír. «Lo haré, don Evaristo. No lo defraudaré». El anciano intercambió una mirada significativa con Carmen antes de despedirse y salir del corral. Carmen lo acompañó hasta la puerta. «Gracias de nuevo», dijo en voz baja. «No solo por el cabritillo, sino por lo que ha dicho sobre Matías. Siempre supe que era especial, pero ahora entiendo mejor por qué». Don Evaristo apoyó una mano arrugada en el hombro de Carmen. «Cuídalo bien, Carmen, y no temas su don. En los tiempos que vienen, el mundo necesitará más personas como él, capaces de entender y respetar la naturaleza». Con esas enigmáticas palabras, el anciano se alejó por el sendero que conducía al pueblo, su figura alta y delgada recortándose contra el horizonte enrojecido por el amanecer. Carmen volvió al corral, donde Matías había decidido leer un cuento al cabritillo. Tenía un libro de cuentos infantil que Carmen reconoció como uno de los que habían traído de la ciudad, y estaba sentado junto al animal, pasando las páginas coloridas mientras narraba la historia con voces diferentes para cada personaje. «Mira, abuelita», dijo Matías al verla entrar. «A Valiente le gusta el cuento del conejo valiente. Se queda muy quieto escuchando, como si entendiera». Carmen sonrió sentándose junto a su nieto en el suelo de tierra. «Tal vez lo entiende, mi niño. Tal vez lo entiende mejor de lo que imaginamos». El sol ya estaba alto en el cielo cuando Carmen decidió que era momento de volver a la casa para preparar el desayuno. Matías había caído dormido junto al cabritillo,
con el libro de cuentos abierto sobre su regazo y una mano apoyada suavemente sobre el lomo del animal. La escena era tan tierna que Carmen dudó en despertarlo, pero sabía que el niño necesitaba comer y descansar adecuadamente. «Matías, mi niño», susurró, sacudiéndolo con delicadeza. «Vamos a desayunar a la casa. Después podrás volver a cuidar a Valiente». El pequeño abrió los ojos lentamente, desorientado por un momento. Cuando recordó dónde estaba, su primera reacción fue mirar al cabritillo. «¿Está bien?», preguntó aún adormilado. Carmen observó al animal. El cabritillo respiraba con normalidad y parecía dormir plácidamente. «Está bien, mucho mejor que anoche», confirmó. «Don Evaristo dijo que volverá esta tarde, pero mientras tanto necesitamos alimentarnos y descansar un poco». Matías se resistía a dejar solo al animal. ¿Y si se despierta y tiene hambre? ¿O si se pone mal otra vez? Podemos dejar la puerta del corral entreabierta y venir a revisarlo cada poco tiempo, sugirió Carmen. Además, está la cabra madre cerca, aunque no pueda alimentarlo ahora. Como si hubiera escuchado su nombre, la cabra lucera se acercó al pequeño recinto donde habían colocado a su cría. Balaba suavemente, como preguntando por su bebé. Matías se levantó y acarició el hocico del animal. «No te preocupes, Lucera», dijo con tono tranquilizador. «Tu bebé se va a poner bien. Yo lo estoy cuidando mientras tú no puedes». Carmen se maravillaba ante la forma en que su nieto hablaba con los animales, sin condescendencia, con un respeto natural, como si realmente creyera que podían entenderlo. Y lo más sorprendente era que la cabra pareció calmarse con sus palabras, dejando de balar y quedándose quieta mientras Matías la acariciaba. «¿Ves, abuelita?», dijo Matías. «Lucera entiende, sabe que estamos ayudando a su bebé». Carmen asintió, recordando las palabras de don Evaristo sobre el don de su nieto. Quizás había más verdad en ello de lo que había querido admitir inicialmente. Finalmente, logró convencer a Matías de regresar a la casa para desayunar, no sin antes prometerle que volverían pronto a revisar al cabritillo. El pequeño insistió en llevar consigo el frasco con el remedio que don Evaristo les había dejado, temeroso de que pudieran necesitarlo en cualquier momento. En la cocina, mientras Carmen preparaba unos huevos revueltos y calentaba tortillas en el comal, Matías se sentó a la mesa con el frasco entre las manos, observándolo como si contuviera los secretos más valiosos del universo. «Abuelita», dijo de repente, «¿crees que podría ser veterinario cuando sea grande?». Carmen sonrió mientras servía el desayuno. «Por supuesto que sí, mi niño. Serías un veterinario excelente. Los animales te quieren y tú los entiendes como pocos». «Don Evaristo dijo que tengo un don», continuó Matías probando un bocado de huevo. «Dijo que puedo escuchar cosas que otros no oyen». Carmen se sentó frente a su nieto, observando la seriedad con que el pequeño consideraba esta idea. «¿Y tú qué piensas sobre eso?», preguntó con genuina curiosidad. Matías se encogió de hombros, masticando pensativamente. «Creo que es verdad», respondió con la sinceridad natural de los niños. «A veces, cuando estoy con animales, es como si pudiera sentir lo que ellos sienten, como anoche, cuando me desperté porque Valiente estaba sufriendo». «¿Fue así como te despertaste?», preguntó Carmen sorprendida. «¿No escuchaste un ruido como dijiste antes?». Matías bajó la mirada como si temiera haber dicho algo incorrecto. «Bueno, sí escuché un ruido, pero fue como un llamado». «No sé explicarlo bien, abuelita. Fue como si alguien me llamara, pero no con palabras». Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. La descripción de Matías coincidía perfectamente con lo que don Evaristo había dicho sobre su conexión especial con los animales.
No tienes que explicarlo si es difícil, mi niño, lo tranquilizó. Lo importante es que gracias a ti, Valiente tiene una oportunidad de recuperarse. Terminaron de desayunar en un silencio cómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Después, a pesar del cansancio, Matías insistió en volver inmediatamente al corral para revisar a su paciente. El cabritillo estaba despierto cuando llegaron, intentando ponerse de pie con patas temblorosas. Matías corrió hacia él, su rostro iluminado por la alegría. «Está mejor, abuelita. Mira, quiere levantarse». Carmen observó cómo el pequeño animal se tambaleaba, aún débil, pero visiblemente más animado que durante la noche. Matías se arrodilló junto a él, sosteniendo suavemente su cuerpo para ayudarlo a mantener el equilibrio. «Despacito, Valiente», decía con voz suave. «No tengas prisa. Primero tienes que ponerte fuerte». Carmen preparó el remedio según las instrucciones de don Evaristo, diluyendo unas gotas del líquido en agua tibia. Matías tomó el cuenco con cuidado y con una paciencia extraordinaria comenzó a dárselo al cabritillo, gota a gota, asegurándose de que tragara correctamente. «Eres muy bueno en esto», comentó Carmen, admirando la delicadeza con que su nieto manipulaba al animal. «Como un verdadero veterinario». Matías sonrió, pero no apartó la mirada de su tarea. Cuando el cabritillo terminó de tomar el remedio, lo acomodó nuevamente en su lecho de paja y comenzó a acariciarle la cabeza rítmicamente. «Le gusta», dijo, «lo tranquiliza». Carmen notó que, efectivamente, el cabritillo cerraba los ojos con placer ante las caricias del niño, como si confiara plenamente en él. La mañana transcurrió con Matías prácticamente instalado en el corral, dividiendo su atención entre el cabritillo y los demás animales. Carmen le llevó libros y juguetes, pero el niño parecía más interesado en observar a las gallinas, conversar con los conejos y, por supuesto, cuidar de Valiente. Cerca del mediodía, mientras Carmen preparaba la comida, escuchó a Matías llamándola con urgencia desde el corral. «Abuelita, abuelita, ven rápido». El corazón de Carmen dio un vuelco. ¿Habría empeorado el cabritillo? Corrió hacia el corral, secándose las manos en el delantal. «¿Qué pasa, Matías?», preguntó alarmada, pero lo que vio la dejó sin palabras. El cabritillo no solo estaba de pie, sino que daba pequeños pasos temblorosos, seguido atentamente por Matías, que caminaba agachado a su lado, listo para sostenerlos y flaqueaba. «Está caminando, abuelita», exclamó Matías, su rostro radiante de felicidad. «Valiente está caminando solo». Carmen no podía creer lo que veía. Según don Evaristo, el animal necesitaría días para recuperarse completamente, pero ahí estaba, menos de 12 horas después, caminando como si nunca hubiera estado al borde de la muerte. Es increíble», murmuró acercándose para observar mejor al cabritillo. «Don Evaristo se sorprenderá cuando lo vea». Matías asintió, orgulloso, mientras continuaba guiando los pasos de Valiente. «Le he estado contando historias», explicó, «sobre animales valientes que superan dificultades. Creo que le dan ánimo». Carmen observó a su nieto con una mezcla de asombro y orgullo. Era posible que sus palabras, combinadas con el remedio de don Evaristo, hubieran acelerado la recuperación del animal, o había algo más en la conexión entre Matías y el cabritillo, algo que iba más allá de lo que ella podía comprender. El resto de la tarde transcurrió con Matías prácticamente inseparable de Valiente. A medida que el cabritillo ganaba fuerzas, su personalidad comenzaba a manifestarse, curioso, juguetón y con una clara preferencia por la compañía del niño. Carmen llevó la comida al corral, sabiendo que sería imposible convencer a Matías de abandonar a su paciente. Comieron sentados en el suelo,
mientras el cabritillo exploraba su entorno con creciente confianza. «Abuelita», dijo Matías de repente, con la seriedad que a veces adoptaba cuando estaba considerando algo importante, «¿crees que mamá me dejaría tener un animal en la ciudad?» La pregunta tomó a Carmen por sorpresa. Laura, su hija, vivía en un pequeño apartamento en la capital, donde apenas había espacio para ella y Matías, mucho menos para una mascota. «No lo sé, mi niño», respondió con honestidad. «Los apartamentos en la ciudad son pequeños y los animales necesitan espacio para moverse y ser felices». Matías pareció considerar esto con la misma seriedad con que había estado tratando a Valiente. «Entonces, tal vez yo debería vivir en el campo», concluyó con lógica aplastante, «donde los animales pueden ser libres y felices». Las palabras de Matías quedaron flotando en el aire. Carmen miró a su nieto sorprendida por la convicción en su voz. A los 6 años, la mayoría de los niños hablan de ser astronautas, bomberos o superhéroes, cambiando de opinión cada semana. Pero había algo en la forma en que Matías había expresado su deseo de vivir en el campo que sonaba diferente, más maduro, como una decisión tomada después de una profunda reflexión. «El campo es un buen lugar para crecer», dijo Carmen con suavidad. «Pero la ciudad también tiene sus ventajas. Tu madre trabaja allí para darte una buena educación, para que puedas tener oportunidades que aquí serían difíciles». «Lo sé», respondió Matías, acariciando a Valiente que se había acercado a oler su plato vacío. «Pero cuando sea grande, cuando termine la escuela, quiero volver al campo. Quizás pueda ser veterinario aquí, donde los animales me necesitan más». Carmen sintió una extraña mezcla de emociones. Por un lado, la llenaba de orgullo ver a su nieto con objetivos tan claros y nobles a tan temprana edad. Por otro, no podía evitar preguntarse si esta conexión tan intensa con los animales, este don, como lo llamaba don Evaristo, podría apartarlo de un camino más convencional, más seguro. «Cuando seas grande, tendrás tiempo de decidir», dijo finalmente. «Lo importante es que sigas estudiando mucho para que puedas elegir lo que realmente quieras hacer». Matías asintió distraídamente, más interesado ahora en el comportamiento del cabritillo, que intentaba mordisquear una brizna de paja seca. «Abuelita, ¿crees que ya podría comer algo sólido? Se ve más fuerte». Carmen examinó al animal, sorprendida una vez más por su rápida recuperación. «Podríamos preguntarle a don Evaristo cuando venga», sugirió. «Él sabrá mejor que nosotros». Como si hubiera sido invocado por sus palabras, en ese momento escucharon la voz del anciano curandero llamando desde la entrada del corral. «¿Se puede pasar?», preguntó don Evaristo, asomándose por la puerta entreabierta. «Don Evaristo», exclamó Matías corriendo a recibirlo. «Venga a ver a Valiente, está mucho mejor». El anciano entró al corral, su mirada inmediatamente dirigiéndose al cabritillo que, para asombro de todos, trotó hacia él con pasos sorprendentemente firmes. Para un animal que hacía menos de 12 horas estaba al borde de la muerte. «Vaya, vaya», murmuró don Evaristo, agachándose para examinar al animal. «Esto sí que es una recuperación extraordinaria». Carmen notó algo en la expresión del curandero, una mezcla de sorpresa y confirmación, como si lo que veía fuera a la vez inesperado y exactamente lo que había anticipado. «Le he dado el remedio tal como usted dijo», explicó Matías con orgullo. 3 veces, cada pocas horas. Y le he contado cuentos para que no se sienta solo. Don Evaristo acarició la barbilla del cabritillo, que se dejaba hacer con confianza, y luego observó atentamente sus ojos, su pelaje, la forma en que se movía. «El remedio ha ayudado, sin duda», dijo finalmente. «Pero hay algo más aquí, algo que la medicina sola no puede explicar.
Miró directamente a Matías, con una intensidad que hizo que Carmen se acercara instintivamente a su nieto, como para protegerlo. «Tienes un don más poderoso de lo que pensaba, pequeño», continuó don Evaristo. «No solo puedes sentir lo que sienten los animales, también puedes sanarlos». Matías parpadeó, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Sanarlos? ¿Como un doctor? Don Evaristo sonrió, esa sonrisa sabia que parecía contener siglos de conocimiento. De una manera diferente, los doctores usan medicinas y cirugías. Tú usas algo más profundo, tu conexión con ellos, tu energía. Es un don antiguo, muy raro en estos tiempos. Carmen se sentía cada vez más inquieta. Una cosa era que su nieto tuviera una afinidad especial con los animales, y otra muy distinta, sugerir que poseía poderes curativos sobrenaturales. Don Evaristo intervino con cautela. Matías es un niño muy sensible y cariñoso, pero... «No estoy hablando de supersticiones, Carmen», la interrumpió el anciano con gentileza. «Hay cosas en este mundo que la ciencia moderna apenas comienza a entender. La capacidad de ciertos seres humanos para influir positivamente en la salud de otros seres vivos es una de ellas». Se volvió hacia el cabritillo, que ahora mordisqueaba juguetonamente el dobladillo de su pantalón. Este animal estaba envenenado, al borde de la muerte. Mi remedio podría haberlo ayudado, pero no explicar una recuperación tan rápida y completa. Algo más ha estado trabajando aquí. Matías escuchaba con los ojos muy abiertos, absorbiendo cada palabra. A diferencia de Carmen, no parecía encontrar nada extraño o inquietante en la explicación del anciano. «¿Entonces puedo ayudar a los animales enfermos? ¿De verdad?», preguntó, su voz cargada de esperanza. Don Evaristo asintió. «Puedes, y ya lo estás haciendo. Pero como te dije antes, es una responsabilidad además de un don. Necesitas aprender a usarlo correctamente, a entender sus límites». Matías asintió con seriedad, como si acabara de aceptar una misión solemne. «¿Usted me enseñará, don Evaristo?». El anciano miró a Carmen, buscando su aprobación. Ella se encontraba dividida. Por un lado, todo esto le parecía demasiado fantástico, demasiado alejado de la realidad que conocía. Por otro, no podía negar lo que había visto con sus propios ojos. La extraordinaria recuperación del cabritillo, la manera en que todos los animales respondían a Matías, la forma en que su nieto parecía entenderlos a un nivel que iba más allá de lo normal. «¿Qué implicaría eso exactamente?», preguntó finalmente. Don Evaristo pareció apreciar su cautela. «Nada extraño o peligroso, te lo aseguro. Simplemente enseñarle a reconocer plantas medicinales, a entender mejor el comportamiento animal, a desarrollar su intuición natural. Conocimientos tradicionales que se están perdiendo, pero que en sus manos podrían hacer mucho bien». Hizo una pausa, mirando cómo Matías jugaba ahora con el cabritillo, que parecía haber adoptado al niño como su protector. «No es algo que deba decidirse ahora», añadió. «El don de Matías no desaparecerá. Podemos esperar a que su madre regrese, a que el niño sea un poco mayor si lo prefieres». Carmen asintió, agradecida por la comprensión del anciano. «Me gustaría hablar con Laura al respecto», dijo. «Es su madre y debería participar en una decisión así». Don Evaristo aceptó con un gesto y luego se concentró nuevamente en el cabritillo. «En cuanto a este pequeño luchador», dijo cambiando de tema, «creo que ya puede empezar a tomar un poco de alimento sólido, hierbas tiernas para comenzar. Y si sigue así de bien, en un día o dos podrá volver con su madre». Matías, que había estado escuchando atentamente, aplaudió con entusiasmo. «¿Oíste eso, valiente? Pronto podrás estar con tu mamá otra vez». El cabritillo respondió con un suave balido, como si entendiera perfectamente lo que le decían. Don Evaristo,
Observó la interacción con evidente satisfacción. «Este niño tiene un futuro brillante por delante», comentó en voz baja a Carmen. «Ya sea que decidas permitirle explorar su don o no, su conexión con la naturaleza lo llevará lejos». Carmen asintió, reconociendo la verdad en las palabras del anciano. Mientras observaba a Matías interactuar con el cabritillo, tuvo una repentina visión de su nieto años después. Un joven alto y delgado, rodeado de animales, trabajando en algún lugar donde su don pudiera ser utilizado para hacer el bien. La imagen la llenó de una extraña certeza, como si estuviera vislumbrando un futuro que ya estaba escrito. «Hay algo más que deberías saber», añadió don Evaristo, interrumpiendo sus pensamientos. «Dones como el de Matías suelen fortalecerse con el tiempo, especialmente durante la adolescencia. Podría experimentar intensificaciones, momentos en los que su conexión con los animales se vuelva abrumadora». Carmen lo miró preocupada. «¿Qué quiere decir con abrumadora?» «Podría sentir el sufrimiento de los animales con mayor intensidad o percibir cosas que están sucediendo a distancia», explicó don Evaristo. «Es importante que sepa que es normal, que no está perdiendo la razón». Carmen sintió un nudo en el estómago. No había considerado esa posibilidad. ¿Cómo podríamos ayudarlo si eso sucede? Don Evaristo sonrió con gentileza, enseñándole a manejar esas experiencias, a canalizarlas. «Es por eso que creo que debería aprender más sobre su don, para que no lo tome por sorpresa». Mientras hablaban, Matías había comenzado a recolectar hierbas tiernas de un rincón del corral, seleccionándolas cuidadosamente antes de ofrecérselas al cabritillo. «Miren», llamó entusiasmado, «le gustan las hierbas que le traje». Carmen y don Evaristo se acercaron para observar cómo el pequeño animal comía con apetito de la mano de Matías. Don Evaristo se quedó un rato más, observando atentamente cómo Matías interactuaba con el cabritillo. Le dio algunas indicaciones adicionales sobre cómo preparar el remedio para las próximas dosis, aunque era evidente que el animal mejoraba a pasos agigantados. «Nunca había visto una recuperación así de rápida», comentó antes de marcharse, ajustándose el morral al hombro. «Es como si hubiera pasado una semana en lugar de un día». Matías sonrió, orgulloso, sin apartar la mirada de Valiente, que ahora exploraba el corral con curiosidad renovada. «Es porque es muy valiente», respondió el niño con convicción. «Como su nombre». Don Evaristo intercambió una mirada significativa con Carmen. Ambos sabían que había algo más en esa recuperación milagrosa, algo que tenía que ver con la conexión especial entre el niño y el animal. «Vendré mañana a revisarlo nuevamente», prometió el curandero. «Pero a este paso, en un par de días podrá reunirse con su madre». Cuando el anciano se hubo marchado, Carmen logró finalmente convencer a Matías de entrar a la casa para descansar un poco. El niño había pasado casi todo el día en el corral, y aunque no lo admitía, era evidente que estaba agotado. «Solo un ratito, abuelita», negoció Matías mientras se acomodaba en el sofá de la sala. «Luego tengo que volver a darle su medicina a Valiente. Descansa tranquilo», lo tranquilizó Carmen, cubriéndolo con una manta ligera. «Yo iré a revisarlo mientras duermes y te despertaré cuando sea hora de su medicina». Matías asintió, sus párpados ya pesados por el sueño. Antes de cerrar los ojos completamente, murmuró: «Abuelita, ¿crees que don Evaristo tiene razón? ¿De verdad puedo sanar a los animales?». Carmen acarició suavemente el cabello de su nieto, considerando cuidadosamente su respuesta. «Creo que tienes un don especial, mi niño. Y sea lo que sea ese don, lo estás usando para hacer el bien, y eso es lo que importa». Satisfecho con esa respuesta, Matías se entregó al sueño,
su respiración volviéndose profunda y regular en cuestión de segundos. Carmen lo observó dormir, reflexionando sobre los eventos extraordinarios de las últimas 24 horas. Su nieto, al que siempre había considerado especial, pero de una manera más convencional, ahora se revelaba como alguien verdaderamente excepcional. Mientras Matías dormía, Carmen se ocupó de las tareas cotidianas: limpiar la casa, preparar la comida para más tarde, regar las plantas del pequeño huerto que mantenía junto a la cocina. De vez en cuando, se asomaba por la ventana para vigilar el corral, donde Valiente parecía cada vez más fuerte y animado. Estaba pelando papas para el almuerzo, cuando escuchó el ruido de un motor acercándose por el camino de tierra que conducía a su casa. Extrañada, dejó lo que estaba haciendo y se asomó a la puerta. Pocas personas venían a visitarla, especialmente sin avisar. Una camioneta vieja y polvorienta se detuvo frente a su casa. Carmen entrecerró los ojos, intentando reconocer al conductor a través del parabrisas sucio. Cuando la puerta se abrió y el hombre bajó del vehículo, sintió que su corazón se aceleraba. Era Rodrigo Méndez, el dueño del terreno vecino y uno de los hombres más ricos del pueblo. Un hombre conocido por su temperamento difícil y sus métodos cuestionables para expandir sus propiedades. «Buenas tardes, doña Carmen», saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero no molestarla». Carmen se secó las manos en el delantal, adoptando una expresión neutra. Nunca había tenido problemas directos con Rodrigo, pero las historias que circulaban en el pueblo sobre él eran suficientes para mantenerla alerta. «Buenas tardes, don Rodrigo. ¿En qué puedo ayudarlo?». El hombre avanzó hasta el porche, su mirada recorriendo la modesta propiedad con un interés que a Carmen le pareció excesivo. «Verá, doña Carmen, he venido a hacerle una propuesta», comenzó apoyándose en la barandilla del porche. «Como sabe, estoy expandiendo mi rancho y su terreno sería una adición conveniente». Carmen se tensó. No era la primera vez que escuchaba sobre los intentos de Rodrigo por adquirir propiedades pequeñas para integrarlas a su rancho, pero nunca pensó que pondría sus ojos en la suya. «No estoy interesada en vender, don Rodrigo», respondió con firmeza. «Esta casa ha pertenecido a mi familia por generaciones». El rostro del hombre se endureció momentáneamente, pero rápidamente recuperó su sonrisa forzada. «Entiendo su apego sentimental, doña Carmen, pero le aseguro que mi oferta será más que generosa. Además», añadió bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto, «no sé si está al tanto de los planes de desarrollo que se vienen para esta zona. Pronto este lugar no será tan tranquilo como ahora». Carmen frunció el ceño desconfiada. «¿Qué planes de desarrollo? ¿O carreteras nuevas, industrias?» «Progreso, doña Carmen», explicó Rodrigo con un gesto vago. «Este terreno podría valer mucho menos en unos años, cuando el ruido y la contaminación lleguen». Carmen sabía reconocer una táctica de intimidación cuando la veía. Rodrigo Méndez estaba intentando asustarla para que vendiera. «Agradezco su preocupación», respondió con tono firme, «pero como le dije, no estoy interesada en vender». Rodrigo pareció a punto de insistir cuando su atención fue captada por algo detrás de Carmen. Su expresión cambió a una de genuina sorpresa. «¿Qué tenemos aquí?», murmuró, avanzando unos pasos. Carmen se giró para seguir su mirada y vio a Matías de pie en el umbral de la puerta, frotándose los ojos adormilados. «Abuelita, ¿quién es este señor?», preguntó el niño, súbitamente alerta ante la presencia del extraño. «Es don Rodrigo, el dueño del rancho vecino», explicó Carmen, colocando instintivamente una mano protectora sobre el hombro de su nieto. Ya se iba, pero Rodrigo parecía haber perdido interés en la conversación sobre la venta del terreno. Sus ojos estaban fijos en Matías,
con una expresión que a Carmen le resultó inquietante. «¿Este es tu nieto, doña Carmen? El hijo de Laura, ¿verdad?» Carmen asintió, incómoda por la repentina atención que el hombre prestaba al niño. «Sí, está pasando las vacaciones conmigo». Rodrigo dio un paso hacia Matías, que se encogió ligeramente, pegándose más a su abuela. «He oído cosas muy interesantes sobre ti, muchachito», dijo Rodrigo con una sonrisa que pretendía ser amistosa, pero que a Carmen le pareció calculadora. «Dicen que tienes una manera especial con los animales». Carmen se tensó. ¿Cómo podía Rodrigo haber escuchado sobre el don de Matías? Don Evaristo no era el tipo de persona que compartía ese tipo de información, y nadie más lo sabía. «A mi nieto le gustan mucho los animales», respondió con cautela, «como a muchos niños de su edad». Rodrigo asintió, pero su mirada seguía fija en Matías. Por supuesto, pero he oído que es más que eso. Don Evaristo habla muy bien de él, dice que tiene un talento especial. Así que había sido don Evaristo quien había comentado sobre el don de Matías. Carmen se preguntó en qué contexto habría surgido esa conversación y por qué el curandero compartiría algo tan personal con alguien como Rodrigo Méndez. «Don Evaristo habla muy bien de todos los niños del pueblo», dijo intentando restar importancia al asunto. «Tiene un corazón muy generoso». Matías, que había estado observando silenciosamente el intercambio, habló de repente. «Usted tiene muchos animales en su rancho, ¿verdad, señor?» Rodrigo pareció sorprendido por la pregunta directa del niño, pero asintió con una sonrisa más genuina esta vez. «Sí, muchos. Caballos, vacas, cabras, un verdadero zoológico». «¿Están todos bien?», insistió Matías con una seriedad que contrastaba con su rostro infantil. La pregunta pareció descolocar a Rodrigo. «Bien, por supuesto que están bien, los cuido muy bien». Pero había algo en su tono, una nota defensiva, que hizo que Carmen prestara especial atención. Matías continuó mirándolo fijamente, con una expresión que su abuela nunca le había visto antes, como si estuviera viendo a través del hombre. «Hay uno que no está bien», dijo finalmente el niño. «Uno que está muy triste. Lo puedo sentir». Un silencio incómodo cayó sobre el porche. Rodrigo miró a Matías con una mezcla de asombro y algo más. ¿Inquietud? ¿Culpa? «No sé de qué hablas, niño», respondió finalmente, su tono ahora claramente a la defensiva. Carmen intervino, preocupada por el rumbo que estaba tomando la conversación. «Matías tiene mucha imaginación», dijo rápidamente, «y está cansado, no ha dormido bien anoche». Rodrigo Méndez se removió incómodo, como si las palabras de Matías hubieran tocado una fibra sensible. Su mirada, antes calculadora, ahora parecía evitar el contacto directo con los ojos del niño. «Bueno, doña Carmen», dijo finalmente, retrocediendo un paso, «piense en mi oferta. Volveré en unos días para discutir los detalles». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y caminó apresuradamente hacia su camioneta. Carmen y Matías lo observaron alejarse, levantando una nube de polvo en el camino de tierra. «Abuelita», dijo Matías cuando el vehículo desapareció en la distancia, «ese señor esconde algo». Carmen miró a su nieto, intrigada por la seguridad con que había hablado. «¿Por qué dices eso, mi niño?». Matías se quedó pensativo por un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para explicar algo que él mismo no entendía completamente. «Cuando lo vi, sentí algo, como una sombra», dijo finalmente. «Y hay un animal en su rancho que está muy triste. Puedo sentirlo». Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. El don de Matías parecía manifestarse de formas cada vez más concretas. «¿Qué tipo de animal?», preguntó,
arrodillándose para quedar a la altura de su nieto. Matías frunció el ceño, concentrándose. No estoy seguro. Es grande y está solo, muy solo. Carmen no sabía qué pensar. Por un lado, quería atribuir las palabras de su nieto a una imaginación infantil muy activa, especialmente después de la experiencia con el cabritillo. Por otro, había presenciado demasiadas cosas extraordinarias en las últimas 24 horas como para descartar cualquier posibilidad. No nos corresponde a nosotros investigar lo que pasa en el rancho de don Rodrigo, dijo finalmente optando por la cautela. Ahora, ¿no deberías revisar a Valiente? Ya casi es hora de su medicina. La mención del cabritillo fue suficiente para distraer a Matías, que corrió inmediatamente hacia el corral. Carmen lo siguió más despacio, dándole vueltas en su cabeza a la extraña visita de Rodrigo Méndez. Algo en todo aquello la inquietaba profundamente. En el corral, Valiente recibió a Matías con evidentes muestras de alegría, saltando a su alrededor y balando suavemente. El niño se arrodilló para acariciarlo, riendo cuando el pequeño animal intentó mordisquear juguetonamente sus dedos. «Está mucho mejor, abuelita», comentó Matías observando cómo el cabritillo corría de un lado a otro del corral. «Creo que ya podría estar con su mamá». Carmen observó al animal, maravillada una vez más por su extraordinaria recuperación. No quedaba rastro del cabritillo moribundo de la noche anterior. «Podríamos intentarlo», accedió, «pero vigilaremos de cerca, por si necesita volver a estar separado». Con cuidado, abrieron la pequeña división que separaba al cabritillo de su madre. Lucera, la cabra, se acercó inmediatamente, olfateando a su cría con evidente ansiedad. Después de un momento de reconocimiento, la cabra empezó a lamer al cabritillo, que respondió con balidos de alegría. «Está feliz», dijo Matías con una sonrisa radiante. «Los dos están felices». Carmen asintió, conmovida por la escena, pero una parte de su mente seguía preocupada por la visita de Rodrigo Méndez y la extraña reacción que había tenido ante las palabras de Matías. Esa tarde, mientras Matías jugaba en el patio con Valiente, que lo seguía a todas partes como una mascota, Carmen decidió llamar a su hija Laura. Necesitaba hablarle sobre el don de Matías, sobre don Evaristo, y ahora también sobre el inquietante interés de Rodrigo Méndez. «¿Todo está bien, mamá?», fue lo primero que preguntó Laura al contestar el teléfono. «¿No sueles llamar entre semana?». Carmen dudó, sin saber por dónde empezar. «Sí, todo está bien», respondió. «Matías está perfectamente. De hecho, está extraordinariamente bien». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Qué quieres decir con extraordinariamente?», preguntó Laura finalmente, un toque de preocupación en su voz. Carmen tomó aire y comenzó a relatarle los eventos de la noche anterior. El cabritillo enfermo, Matías despertando y saliendo a mitad de la noche para buscar a don Evaristo, la milagrosa recuperación del animal. Laura escuchaba en silencio, interrumpiendo solo ocasionalmente para hacer alguna pregunta. «Don Evaristo dice que Matías tiene un don», continuó Carmen eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Una conexión especial con los animales. Dice que puede sentir lo que ellos sienten, incluso ayudar a sanarlos». Otro silencio, más largo esta vez. «Mamá», dijo Laura finalmente, su voz cargada de escepticismo, «sabes que respeto mucho a don Evaristo, pero ¿no crees que podría estar exagerando un poco? Matías siempre ha sido sensible y le gustan mucho los animales, pero de ahí a decir que tiene poderes curativos». «Yo también tuve mis dudas», reconoció Carmen. «Pero tendrías que haber visto al cabritillo, Laura. Estaba al borde de la muerte anoche y hoy corre y salta como si nunca hubiera estado enfermo. Y hay más». Le contó sobre la visita de Rodrigo Méndez,
sobre su interés en comprar la propiedad y sobre la extraña reacción que había tenido cuando Matías mencionó al animal triste en su rancho. «Ese hombre siempre me ha parecido sospechoso», comentó Laura. «Pero no entiendo qué tiene que ver con el supuesto don de Matías». «No lo sé exactamente», admitió Carmen, «pero parecía muy interesado cuando mencioné que a Matías le gustan los animales, y luego, cuando Matías habló de ese animal triste en su rancho, se puso nervioso, como si escondiera algo». Laura suspiró al otro lado de la línea. «Mamá, no quiero que Matías se meta en problemas. Rodrigo Méndez es un hombre poderoso en el pueblo, y si tiene algo que ocultar podría ser peligroso». «Lo sé, hija», respondió Carmen. «Por eso te llamo. Quería que estuvieras al tanto de todo». Hubo un momento de silencio mientras Laura parecía considerar la situación. «Tal vez debería ir este fin de semana en lugar de esperar a la próxima semana», dijo finalmente. «Podría pedir un día libre en el trabajo». Carmen se sintió aliviada. A pesar de su independencia, valoraba el juicio de su hija, y enfrentar juntas esta situación le daba una sensación de seguridad. «Creo que sería lo mejor», concordó. «Además, hay otra cosa que debemos discutir». Don Evaristo ofreció enseñarle a Matías más sobre su don, sobre plantas medicinales y cuidado de animales. Dice que podría ayudarlo a desarrollar su conexión de manera positiva. ¿Como una especie de aprendiz?, preguntó Laura, su tono ahora más curioso que escéptico. «Algo así», respondió Carmen. «Dijo que no tenía que ser ahora mismo, que podíamos esperar a que Matías fuera mayor, pero que sería bueno que aprendiera a manejar su don». Laura pareció reflexionar sobre esto. «Don Evaristo es un buen hombre», dijo finalmente, «y sus conocimientos sobre medicina tradicional son impresionantes». «No me opondría a que Matías aprendiera de él durante los veranos, siempre y cuando no interfiera con su educación formal». Carmen sonrió, aliviada por la apertura de su hija. «Se lo comentaré entonces», dijo, «aunque primero deberíamos preguntarle a Matías si es algo que le interesa». Laura rió al otro lado de la línea. «Mamá, tú y yo sabemos que a Matías no hay nada que le interese más que los animales. Si le dices que puede aprender a ayudarlos mejor, estará encantado». Terminaron la llamada con Laura prometiendo llegar el sábado por la mañana. Carmen se sintió más tranquila después de hablar con su hija. Enfrentar juntas lo que fuera que estuviera sucediendo con Matías y su don parecía menos abrumador. Cuando salió al patio para buscar a Matías, lo encontró sentado bajo el gran árbol que daba sombra a un lado de la casa. A su alrededor, en una escena que parecía sacada de un cuento de hadas, se habían reunido varios animales. El cabritillo valiente, por supuesto, pero también dos de los conejos que normalmente se mantenían en sus jaulas. Un gato que Carmen reconoció como uno de los que solía rondar la propiedad en busca de ratones, e incluso un pájaro que se había posado sorprendentemente cerca del niño. Matías les hablaba en voz baja, como si estuviera contándoles una historia, y los animales parecían escucharlo con atención, inmóviles y atentos a su voz. Carmen se detuvo, sin atreverse a interrumpir la escena. Había algo mágico, casi sagrado, en esa comunión entre su nieto y los animales. En ese momento, las palabras de don Evaristo resonaron en su mente con mayor claridad que nunca. Matías realmente tenía un don extraordinario. A la mañana siguiente, Carmen despertó con el sonido de la voz de Matías proveniente del patio. Se asomó por la ventana y vio a su nieto sentado en el porche, conversando animadamente con don Evaristo, que había llegado temprano para revisar al cabritillo. Valiente retozaba alrededor de ellos, completamente recuperado, como si nunca hubiera estado enfermo. Carmen se vistió rápidamente y salió a reunirse con ellos,
llevando una bandeja con café para el anciano y chocolate caliente para Matías. «Buenos días», saludó colocando la bandeja en la pequeña mesa del porche. «¿Madrugaron ustedes?». Don Evaristo sonrió, aceptando agradecido la taza de café que Carmen le ofrecía. «El niño me estaba contando sobre la visita de Rodrigo Méndez ayer», dijo el anciano, su expresión tornándose seria. «Me preocupa su interés repentino en tu propiedad, Carmen». Carmen se sentó junto a ellos, observando cómo Matías soplaba su chocolate para enfriarlo. «A mí también me inquietó», admitió. «Nunca había mostrado interés en estas tierras antes. Y luego está esa reacción tan extraña cuando Matías mencionó el animal triste en su rancho». Don Evaristo miró a Matías con interés renovado. «¿Puedes decirme más sobre ese animal pequeño?», preguntó con suavidad. «¿Cómo supiste que estaba triste?». Matías pareció reflexionar, como si buscara las palabras para explicar algo que percibía intuitivamente. «Lo sentí aquí», dijo finalmente señalando su propio pecho. «Como un dolor, pero no era mi dolor. Era como cuando encontré a Valiente enfermo, pero diferente, más triste, como si ese animal llevara mucho tiempo sufriendo». Don Evaristo y Carmen intercambiaron miradas preocupadas. «¿Podrías decir qué tipo de animal era?», insistió el anciano. Matías negó con la cabeza, frustrado. «No lo sé, solo sé que es grande y está solo, muy solo». Don Evaristo tomó un sorbo de café pensativo. «Hay rumores en el pueblo», dijo finalmente, bajando la voz aunque no había nadie más alrededor, «sobre Rodrigo Méndez y ciertos negocios que podría estar haciendo». «¿Qué tipo de negocios?», preguntó Carmen inclinándose hacia adelante. «Nada confirmado», respondió don Evaristo con cautela, «pero algunos dicen que ha estado transportando animales exóticos para venderlos a coleccionistas privados». Carmen frunció el ceño, sorprendida. «¿Eso es legal?». «No con las especies que se rumorea que maneja», respondió el anciano. «Son animales protegidos, en peligro de extinción. El tráfico de este tipo de especies está severamente penado por la ley». Matías había estado escuchando la conversación con atención, sus ojos cada vez más grandes. «¿Un animal de la selva?», preguntó emocionado y preocupado a la vez. «¿Como un tigre o un león?». «No lo sabemos con certeza, mi niño», respondió don Evaristo con gentileza. «Son solo rumores y no debemos acusar a nadie sin pruebas». Pero Carmen notó que, a pesar de sus palabras prudentes, don Evaristo parecía darle credibilidad a esos rumores, y si alguien conocía bien los secretos del pueblo, era él. «Llamé a Laura ayer», comentó Carmen, cambiando ligeramente de tema. «Vendrá este sábado en lugar de la próxima semana». Don Evaristo asintió, como si hubiera esperado esta decisión. «Es lo mejor. Hay mucho que discutir sobre el don de Matías, y debería estar presente su madre». «¿Le contaste a mamá sobre Valiente?», preguntó Matías de repente preocupado. «¿Y sobre lo que puedo hacer?». Carmen asintió, acariciando el cabello de su nieto. «Sí, mi niño, tu madre debe saber estas cosas. Pero no te preocupes, no está molesta ni asustada, solo quiere entender mejor lo que está pasando». Matías pareció aliviado, aunque todavía un poco ansioso. «¿Y sobre el animal triste en el rancho de don Rodrigo? ¿También le contaste eso?». Carmen intercambió una mirada con don Evaristo antes de responder. «Sí, también le conté sobre eso, pero le dije que no sabemos con certeza qué está pasando allí, solo que sentiste algo». Don Evaristo se inclinó hacia Matías, su expresión seria pero amable. «Matías, sobre ese animal, ¿podrías sentir en qué dirección está? ¿Hacia dónde, en el rancho de Rodrigo?». El niño cerró los ojos como si estuviera intentando sintonizar una señal lejana. Después de un momento,
Abrió los ojos y señaló hacia el oeste. Por allá, donde están esas colinas rocosas. Don Evaristo asintió, pensativo. Las tierras más alejadas del rancho donde casi nadie va. Interesante. ¿Qué estás pensando, don Evaristo?, preguntó Carmen, intuyendo que el anciano consideraba algún plan. Estoy pensando que quizás deberíamos investigar un poco, respondió sorprendiendo a Carmen. Si Rodrigo realmente tiene un animal exótico en condiciones inadecuadas, es nuestro deber denunciarlo. Pero tú mismo dijiste que son solo rumores, objetó Carmen. Y las tierras de Rodrigo son privadas. No podemos simplemente entrar y buscar. No estoy sugiriendo que entremos ilegalmente, aclaró don Evaristo. Pero conozco a alguien en la Oficina de Protección Ambiental del distrito. Podría mencionar los rumores, ver si están dispuestos a investigar. Carmen no estaba convencida. Enfrentarse a alguien como Rodrigo Méndez, incluso indirectamente, podría traer consecuencias indeseadas. No quiero meter a Matías en problemas, dijo, expresando su principal preocupación. Si Rodrigo sospecha que fue él quien inició una investigación, don Evaristo asintió, comprendiendo. Tienes razón, debemos ser cautelosos. Quizás lo mejor sea esperar a que Laura llegue y decidir juntos cómo proceder. Matías, que había estado siguiendo la conversación con creciente interés, intervino de repente. Pero el animal está sufriendo ahora, dijo, su voz cargada de una angustia impropia de su edad. Cada día que pasa está más triste. Lo puedo sentir. Carmen abrazó a su nieto, conmovida por su preocupación genuina. Lo entiendo, mi niño, pero debemos ser prudentes. No podemos ayudar a ese animal si nos metemos en problemas. Don Evaristo observaba a Matías con una mezcla de admiración y preocupación. El don viene con responsabilidades, dijo finalmente, pero también con limitaciones. No siempre podemos actuar inmediatamente sobre lo que percibimos. Matías asintió, aunque era evidente que la idea de esperar le resultaba dolorosa. Después del desayuno, don Evaristo se despidió, prometiendo volver al día siguiente. Carmen se dedicó a las tareas domésticas mientras Matías jugaba en el patio con Valiente y los otros animales que parecían gravitar naturalmente hacia él. Entrada la tarde, Carmen notó que Matías estaba inusualmente quieto, sentado en el porche con la mirada perdida en dirección a las colinas rocosas que había señalado esa mañana. ¿Estás bien, mi niño?, preguntó sentándose a su lado. Matías tardó un momento en responder, como si estuviera escuchando algo lejano. «Está llorando, abuelita», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «El animal está llorando». Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. La convicción en la voz de su nieto era inquietante. «¿Estás seguro, Matías?». El niño asintió, lágrimas formándose en sus ojos. «Es como si pudiera oírlo en mi cabeza. Está llamando a alguien, pero nadie responde». Carmen abrazó a su nieto, sin saber qué decir para consolarlo. Si realmente podía sentir el sufrimiento de un animal a esa distancia, su don era aún más poderoso y complejo de lo que habían imaginado. «Mañana llega tu mamá», le recordó, intentando distraerlo. «Y juntos decidiremos qué hacer para ayudar a ese animal, ¿de acuerdo?». Matías asintió, aunque no parecía completamente convencido. Esa noche, después de acostar a Matías, Carmen se quedó despierta en la cocina, reflexionando sobre todo lo ocurrido. Parte de ella quería proteger a su nieto, mantenerlo alejado de cualquier complicación con Rodrigo Méndez. Otra parte reconocía que si Matías realmente podía sentir el sufrimiento de un animal, ignorarlo equivaldría a enseñarle a silenciar su don, a volverse insensible precisamente a aquello que lo hacía especial. Carmen despertó sobresaltada en medio de la noche.
Algo la había arrancado del sueño, una sensación inquietante que no podía identificar. Miró el viejo reloj sobre la mesita de noche, las 3 de la madrugada. Un escalofrío recorrió su espalda mientras un pensamiento repentino la asaltaba. «Matías», murmuró, levantándose de un salto. Con el corazón latiendo aceleradamente, Carmen corrió hacia la habitación de su nieto. La puerta estaba entreabierta, y la luz de la luna que se filtraba por la ventana iluminaba una cama vacía, con las sábanas revueltas. La escena le resultó dolorosamente familiar, exactamente igual a la noche en que Matías había salido a buscar a don Evaristo para salvar al cabritillo. «No otra vez», suspiró Carmen, aunque una parte de ella ya sabía lo que había ocurrido. Recorrió rápidamente la casa, llamando a su nieto, pero solo encontró silencio. En la cocina, notó que la puerta trasera estaba ligeramente abierta, y en la mesa había una hoja de papel. Carmen encendió la luz y leyó la nota escrita con la letra infantil pero clara de Matías. «Abuelita, no podía esperar más. El animal está muy triste y tiene miedo. Voy a buscarlo. No te preocupes, volveré pronto. Te quiere Matías». Carmen dejó caer la nota sintiendo que sus piernas flaqueaban. Su nieto, de apenas 6 años, había salido solo en plena noche hacia el rancho de Rodrigo Méndez, un hombre poderoso y potencialmente peligroso. El pánico amenazaba con paralizarla, pero respiró profundamente, obligándose a pensar con claridad. Lo primero que hizo fue llamar a don Evaristo. A pesar de la hora, el anciano respondió casi inmediatamente, como si hubiera estado despierto esperando la llamada. «Es Matías, ¿verdad?», preguntó, sin necesidad de que Carmen explicara. Lo sentí hace unos minutos, una inquietud, como si algo importante estuviera ocurriendo. «Se ha ido, don Evaristo», dijo Carmen, la voz temblorosa. Dejó una nota diciendo que iba a buscar al animal triste en el rancho de Rodrigo. «Tengo que encontrarlo antes de que se meta en problemas». «Voy para allá», respondió el anciano sin dudarlo. «No vayas sola, Carmen. Rodrigo tiene guardias en su propiedad, y son hombres rudos». Mientras esperaba a don Evaristo, Carmen se vistió apresuradamente y preparó una linterna y un botiquín básico, por si acaso. Los minutos parecían eternos. Cada segundo que pasaba aumentaba su preocupación por lo que podría estar enfrentando Matías en ese momento. Cuando finalmente escuchó el ruido de la vieja camioneta de don Evaristo, Carmen salió corriendo a su encuentro. Para su sorpresa, el anciano no venía solo. En el asiento del pasajero estaba Miguel Torres, el jefe de la policía local, un hombre robusto y de expresión seria que Carmen conocía desde hacía años. «Don Evaristo me explicó la situación», dijo Miguel, bajando de la camioneta. «Si Rodrigo está involucrado en tráfico de especies protegidas, es un asunto serio, Carmen. Y si tu nieto está allí solo...» No terminó la frase, pero no era necesario. Los tres compartían la misma preocupación. «Tengo una idea de por dónde pudo haber entrado», dijo don Evaristo mientras subían a la camioneta. «Hay una cerca caída en el límite oeste del rancho, cerca del arroyo. Es un camino que pocos conocen, pero Matías podría haberlo sentido, guiado por su conexión con el animal». Carmen asintió, aferrándose a esa esperanza. El don de Matías, que apenas comenzaban a entender, podría ser su guía en la oscuridad. Mientras la camioneta avanzaba por caminos secundarios, evitando la entrada principal del rancho, Carmen no podía dejar de pensar en lo que había empujado a su nieto a tomar una decisión tan arriesgada. El sufrimiento del animal debía ser realmente intenso para que Matías sintiera que no podía esperar hasta la mañana, hasta la llegada de su madre. Tras unos 20 minutos de recorrido, don Evaristo detuvo la camioneta en un claro rodeado de árboles. «A partir de aquí tendremos que caminar»,
explicó, apagando el motor. No podemos arriesgarnos a que escuchen el vehículo. Avanzaron en silencio por un sendero apenas visible, iluminado tenuemente por la luna llena. Don Evaristo iba al frente, seguido por Miguel, que llevaba una mano cerca de su arma reglamentaria, y Carmen cerraba la marcha, atenta a cualquier señal de Matías. «Ahí está la cerca caída», susurró don Evaristo, señalando hacia adelante. «Y miren, huellas pequeñas en el barro. Matías pasó por aquí». Carmen sintió un nudo en la garganta al ver las diminutas huellas que los zapatos de su nieto habían dejado en el suelo húmedo. Siguieron el rastro con cuidado, adentrándose en las tierras de Rodrigo Méndez. A medida que avanzaban, el terreno se volvía más escarpado, acercándose a las colinas rocosas que Matías había señalado esa mañana. De repente, don Evaristo se detuvo, levantando una mano para indicar silencio. «Escuchen», susurró. En la quietud de la noche, podían oír una voz infantil, suave pero clara, como si estuviera cantando o recitando algo. La voz de Matías. Los tres se movieron rápidamente en esa dirección, manteniéndose agachados entre la vegetación. Al bordear una formación rocosa, finalmente lo vieron. Matías estaba sentado en el suelo frente a lo que parecía ser una construcción de metal y concreto, algo así como un gran galpón parcialmente oculto entre las rocas. La puerta del galpón estaba entreabierta y el niño hablaba hacia el interior, su voz tranquila y reconfortante. «No tengas miedo», decía. «He venido a ayudarte. Pronto no estarás solo nunca más». Carmen estuvo a punto de correr hacia su nieto, pero Miguel la detuvo con un gesto. Señaló hacia un costado donde podían verse luces de una linterna aproximándose. Alguien más estaba cerca. «Guardias», murmuró Miguel. «Debemos sacar a Matías de aquí antes de que lo encuentren». Pero antes de que pudieran moverse, un gruñido bajo y profundo emergió del interior del galpón, seguido por un sonido que hizo que a Carmen se le helara la sangre, el rugido inconfundible de un gran felino. «Dios mío», exclamó en un susurro. «Es un jaguar. Rodrigo tiene un jaguar encerrado aquí». Miguel y don Evaristo intercambiaron miradas de asombro y preocupación. El jaguar, el felino más grande de América, estaba en peligro de extinción y completamente protegido por las leyes mexicanas. Su posesión privada era un delito grave. Matías no parecía asustado por el rugido. Al contrario, se había acercado más a la puerta entreabierta, hablando ahora con mayor intensidad. Lo sé», decía como respondiendo a algo que solo él podía entender. «Estás enojado y asustado, pero ya no estás solo. Te vamos a ayudar». Carmen no pudo contenerse más. Corrió hacia su nieto, ignorando las advertencias susurradas de Miguel y don Evaristo. «¡Matías!», llamó en voz baja pero urgente. El niño se giró, sorprendido pero no asustado. «Abuelita», dijo, con una calma sorprendente. «Sabía que vendrías. Él también lo sabía». «¿Él?», preguntó Carmen, acercándose cautelosamente, sin dejar de mirar hacia la puerta entreabierta del galpón. «Sombra», respondió Matías como si fuera obvio. «Así se llama. Ha estado aquí encerrado mucho tiempo, solo y triste. Lo trajeron de muy lejos, de la selva grande». Don Evaristo y Miguel se habían acercado también, el policía con su arma desenfundada, atento a cualquier movimiento. «Hay que salir de aquí», insistió Miguel. «Los guardias están cerca». Pero Matías negó con la cabeza, testarudo. «No podemos dejarlo», dijo con firmeza sorprendente. «Está enfermo y asustado. Necesita ayuda». Como para confirmar sus palabras, el jaguar emitió un sonido diferente, más suave, casi como un gemido lastimero. Carmen se arriesgó a mirar por la puerta entreabierta y lo que vio le partió el corazón. En un espacio demasiado pequeño para su tamaño, un hermoso jaguar adulto yacía sobre el suelo de cemento.
Su magnífico pelaje negro, típico de los jaguares melánicos, estaba opaco y sin brillo. El animal los observaba con ojos que, a pesar del miedo, mostraban una inteligencia profunda. Y lo más impactante, una de sus patas traseras estaba claramente herida, con signos de infección. «Está herido», susurró Carmen, horrorizada por las condiciones en las que mantenían al majestuoso animal. Miguel se acercó para mirar también, su expresión endureciéndose ante lo que veía. «Esto es un delito flagrante», murmuró. «No solo posesión ilegal de una especie protegida, sino maltrato animal». El sonido de voces y linternas acercándose interrumpió la conversación. Los guardias estaban cada vez más cerca. «Tenemos que irnos ahora», insistió Miguel, más urgente esta vez. «Volveré con una orden judicial y apoyo. Esto no quedará impune». Pero Matías seguía resistiéndose, aferrándose al marco de la puerta. «No podemos dejarlo así», protestó con lágrimas en los ojos. «Su pata está muy mal. Siente mucho dolor». Don Evaristo, que había estado observando al jaguar con expresión grave, puso una mano en el hombro de Matías. «Pequeño, entiendo tu preocupación», dijo con voz suave pero firme. «Pero si nos atrapan aquí, no podremos ayudarlo en absoluto. La mejor manera de salvar a Sombra es permitir que Miguel haga su trabajo». Matías miró al jaguar, como consultándole. El animal, sorprendentemente, le sostuvo la mirada. Hubo un momento de comunicación silenciosa que Carmen no podía comprender, pero que casi podía sentir, como una corriente invisible entre su nieto y el felino. «Volveremos», prometió Matías finalmente al jaguar. «Te lo juro. Aguanta un poco más». Con el corazón pesado, pero entendiendo la urgencia, Matías permitió que lo alejaran del galpón. Se escondieron entre las rocas justo cuando dos guardias armados pasaban cerca, hablando entre ellos. «Creí escuchar voces por aquí», decía uno. «Probablemente fue el gato», respondió el otro con desprecio. «Ese animal maldito no para de hacer ruidos. El jefe debería haberse deshecho de él cuando empezó a enfermar». «Ya sabes lo que vale en el mercado negro, incluso enfermo», replicó el primero. «Y ahora que el comprador de Dubái confirmó su interés». Sus voces se desvanecieron mientras se alejaban, pero habían escuchado suficiente. Rodrigo planeaba vender al jaguar a un comprador extranjero a pesar de su estado. Esperaron hasta que los guardias desaparecieron de vista y luego comenzaron su cauteloso regreso por el mismo camino que habían venido. Matías caminaba cabizbajo, claramente angustiado por abandonar al jaguar. «No lo estamos abandonando, mi niño», le aseguró Carmen, abrazándolo mientras caminaban. «Estamos buscando la mejor manera de ayudarlo». «Tu abuela tiene razón», añadió Miguel. «Prometo que mañana mismo volveré con las autoridades adecuadas. Ese jaguar será rescatado y atendido por especialistas». Matías asintió, aunque no parecía completamente convencido. «Está muy enfermo», dijo con voz quebrada. «Su pata le duele mucho. Podría empeorar si esperamos». Don Evaristo, que caminaba un poco adelante, se detuvo y se giró hacia ellos. «Tal vez podamos hacer algo mientras tanto», sugirió pensativo. «Tengo medicinas que podrían ayudar con la infección y el dolor». Miguel frunció el ceño, dudoso. «Don Evaristo, aprecio su intención, pero intervenir ahora podría complicar el procedimiento legal». «No estoy sugiriendo que volvamos allí esta noche», aclaró el anciano. «Pero puedo preparar un remedio y entregárselo a las autoridades cuando vengan mañana. Podrían administrárselo inmediatamente después de rescatarlo». Matías levantó la mirada, un destello de esperanza en sus ojos. «¿De verdad podría ayudarlo, don Evaristo?» El curandero asintió con una sonrisa amable. «He tratado heridas similares en animales grandes antes,
No es lo ideal, pero podría aliviar su sufrimiento hasta que reciba atención veterinaria profesional. Esto pareció calmar un poco a Matías, quien finalmente aceptó continuar el camino de regreso sin más resistencia. Cuando llegaron a la camioneta, Miguel les informó que iría directamente a la ciudad para iniciar los trámites para una orden judicial. «Estaré de vuelta al amanecer con refuerzos», prometió. «Mientras tanto, no comenten con nadie lo que hemos visto esta noche. Rodrigo tiene muchos contactos y no queremos que sea advertido». Se despidieron de Miguel y regresaron a la casa de Carmen. Para entonces, el cielo comenzaba a aclararse en el horizonte, anunciando un nuevo día. Don Evaristo se puso inmediatamente a trabajar preparando en la cocina de Carmen un remedio con hierbas y raíces que había traído consigo. Matías observaba fascinado el proceso, prestando atención a cada ingrediente, cada medida, cada palabra murmurada por el anciano mientras trabajaba. «¿Puedo ayudar?», preguntó finalmente el niño. Don Evaristo sonrió y le hizo un gesto para que se acercara. «Por supuesto. De hecho, necesito tu ayuda especial», dijo, entregándole un pequeño mortero con hierbas. «Mientras machacas estas hierbas, piensa en Sombra. Piensa en su dolor disminuyendo, en su cuerpo sanando. Tu intención es poderosa, Matías. Puede hacer que la medicina sea más efectiva». Matías asintió con seriedad y se concentró en su tarea, cerrando los ojos ocasionalmente como si estuviera enviando pensamientos sanadores al jaguar distante. Carmen los observaba desde la entrada de la cocina, maravillada ante la escena. Apenas habían terminado de preparar el remedio, cuando escucharon el ruido de un auto acercándose. Carmen se asomó por la ventana, temiendo que pudiera ser Rodrigo, pero se tranquilizó al reconocer el viejo sedán azul de su hija Laura. «Es mamá», exclamó Matías corriendo hacia la puerta. Laura, una mujer joven de rostro amable que reflejaba claramente el de Carmen en su juventud, bajó del auto con expresión preocupada. Abrazó fuertemente a Matías como si temiera que pudiera desaparecer. «¿Están todos bien?», preguntó, mirando alternativamente a su hijo y a su madre. «Miguel me llamó camino aquí, me contó lo del jaguar y todo lo demás». Su mirada se posó en don Evaristo, que permanecía en el umbral de la puerta con el frasco de remedio en las manos. «Don Evaristo», saludó con respeto, «parece que mi hijo ha estado viviendo aventuras extraordinarias bajo su tutela». El anciano sonrió con calidez. «Tu hijo es extraordinario, Laura. Tiene un don que apenas comienza a despertar». Laura asintió, pasando una mano por el cabello de Matías. «Eso parece. Siempre supe que tenía una conexión especial con los animales, pero esto...» «¿Estás enojada, mamá?», preguntó Matías, su voz pequeña y vulnerable. Laura se arrodilló para quedar a su altura tomando sus manos entre las suyas. «No, mi amor. Estoy preocupada porque te pusiste en peligro, pero también estoy orgullosa. Muy orgullosa de tu valentía y tu compasión». Matías sonrió, aliviado, pero luego su expresión volvió a tornarse seria. «Tenemos que ayudar a Sombra, mamá. Está muy enfermo y triste». Laura asintió, abrazándolo nuevamente. «Miguel ya está trabajando en eso. Me dijo que antes del mediodía volverá con refuerzos y una orden judicial». Las siguientes horas transcurrieron en una mezcla de tensión y esperanza. Don Evaristo finalizó el remedio y lo entregó a Laura, explicándole detalladamente cómo debía ser administrado. Matías, a pesar del cansancio por la aventura nocturna, se negaba a dormir, pendiente de cualquier noticia sobre el rescate. Cerca del mediodía, tal como había prometido, Miguel regresó. Esta vez venía acompañado de varios oficiales y un equipo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, la agencia gubernamental encargada de los delitos contra la vida silvestre.
Tenemos la orden judicial, anunció Miguel, y hemos contactado a un santuario de vida silvestre que está preparado para recibir al jaguar una vez que sea rescatado. Matías, que había estado vigilando por la ventana, corrió hacia ellos. ¿Puedo ir?, preguntó con determinación. Sombra me conoce, no tendrá tanto miedo si estoy allí. Los adultos intercambiaron miradas dudosas. Era una operación potencialmente peligrosa, no un lugar para un niño. Pero antes de que pudieran responder, uno de los oficiales de la Profepa, una mujer de aspecto profesional que se había mantenido en silencio hasta entonces, habló. Normalmente diría que no, dijo, mirando a Matías con interés. Pero he trabajado con jaguares antes, y son animales extremadamente sensibles al estrés. Si este niño tiene algún tipo de conexión con el jaguar, como sugieren, su presencia podría facilitar enormemente el rescate. Después de una breve discusión, acordaron que Matías podría acompañarlos, pero solo hasta un punto seguro y bajo la estricta supervisión de Laura y Carmen. Esa tarde, Rodrigo Méndez fue arrestado mientras intentaba huir del país. El jaguar, tal como había predicho Matías, respondió a su presencia durante el rescate, permitiendo que los veterinarios lo sedaran sin necesidad de métodos más agresivos. Una semana después, Carmen, Laura y Matías visitaron el santuario donde Sombra se recuperaba. El veterinario a cargo los recibió con una sonrisa. «Es extraordinario», les dijo mientras los guiaba hacia el recinto del jaguar. «La infección estaba muy avanzada, pero está respondiendo al tratamiento mejor de lo que esperábamos. Y ese remedio herbal que trajeron, nuestros análisis muestran propiedades antiinflamatorias y antibióticas que complementan perfectamente los medicamentos convencionales». Cuando llegaron al amplio recinto natural donde Sombra descansaba bajo un árbol, el jaguar levantó la cabeza inmediatamente. Sus ojos dorados se fijaron en Matías, y un suave ronroneo emergió de su garganta. «Te dije que volveríamos», susurró Matías, sonriendo a través del cristal de seguridad. Don Evaristo, que los había acompañado al santuario, puso una mano en el hombro de Matías. «Este es solo el comienzo, pequeño», dijo con voz serena. «Tu camino apenas comienza». Laura, que había estado observando la escena en silencio, se acercó a ellos. «He estado pensando», dijo, mirando a su hijo con una mezcla de orgullo y resolución. «Tal vez podríamos considerar pasar más tiempo en el pueblo. Quizás incluso mudarnos permanentemente». Los ojos de Matías se iluminaron con esperanza. «¿De verdad, mamá? ¿Podríamos vivir con la abuelita?». Laura asintió, mirando a Carmen, que parecía igualmente sorprendida y feliz. «La ciudad nunca ha sido realmente nuestro hogar», continuó. «Y aquí, con don Evaristo para guiarte, con espacio para crecer y aprender. Creo que es donde debes estar, donde tu don puede florecer». Mientras Matías saltaba de alegría, Carmen abrazó a su hija, agradecida por esta decisión que mantendría a su familia unida. Don Evaristo observaba la escena con satisfacción, como si un plan largo tiempo concebido finalmente se materializara. Y en su recinto, Sombra se recostó nuevamente, sus ojos dorados siguiendo cada movimiento del niño que lo había encontrado en la oscuridad, el niño que había escuchado su llamado silencioso cuando nadie más podía oírlo. Un niño con un don extraordinario que, como la luna que había iluminado su camino aquella noche, brillaría cada vez con más fuerza.